Mi nombre es Kiara Sáez, yo soy profesora de la Universidad de Chile del Instituto de la Comunicación e Imagen, pero no soy periodista, soy socióloga. Sin embargo, toda mi investigación y mi carrera está vinculada a la investigación sobre medios, sobre comunicación, etcétera. Y bueno, Pablo también. ¿También bien? Bueno. Pablo, ¿mi nombre es Pablo Cotet? Cotet. Pablo Cotet. Cotet. Soy profesor de la Universidad de Chile, del Departamento de Sociología. ¿Socióloga también? Y coordinamos el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, este es un proyecto que Pablo nos puede contar más cómo surge, al cual, digamos, desde el Instituto de la Comunicación e Imagen nos hemos plegado para apoyar el proceso o este espacio de discusión. Y desde ahí, la idea de esta conversación que vamos a tener, que va a tener dos partes, es conversar sobre, bueno, cómo se genera, o sea, por una parte, qué datos nosotros podemos compartir hoy día sobre cuál es el estado de este tema, el tema de la nueva Constitución en los medios de comunicación, en los datos que arrojan las encuestas, cuál es la relación, por ejemplo, entre los discursos que circulan en los medios oficiales y las posiciones de las élites, cómo pueden traspasar, ¿cierto? O sea, cuáles son las limitaciones o los bloques, los bloqueos, perdón, que se imponen a perspectivas más abiertas sobre cómo entender el proceso de la Constitución, qué bloqueos hay en estos medios, cómo nosotros podemos generar otros espacios. Sin embargo, esos otros espacios que generemos, cómo pueden tener la suficiente alcance o cómo podemos llegar a otras personas, un poco lo que se está planteando aquí, es decir, cómo nosotros sacamos este tema de los entendidos, cómo lo sacamos del ámbito de la militancia, cómo lo sacamos del ámbito del compromiso político más intenso y lo podemos llevar a la gente de la calle, ¿ya? A la gente que, no sé, al señor del kiosco de los diarios, a la señora que hace el aseo en donde yo trabajo. Es decir, cómo nosotros hacemos ese paso, porque precisamente no contamos con los medios, con los grandes medios para hacer este proceso. Por el contrario, los grandes medios lo que hacen es bloquear esto. Y lo que nos dicen los datos de las encuestas es precisamente que hay un tope, si pudiéramos decir, que hay que ver cómo se resuelve, y ese problema se resuelve comunicacionalmente, ¿ya? Entonces, digamos, un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo preferiría leer una presentación que tenemos como para comunicar el propósito y los intereses de esta instancia universitaria. ¿Sí? Es decir, nosotros coordinamos, por mi parte, un observatorio. Se llama así, Observatorio de Opinión Pública. Entonces, de lo que yo puedo hablar no es de la Asamblea Constituyente, sino justamente de lo que hemos estado investigando sobre cómo se constituye la opinión pública, digamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de opinión pública? Porque son dos palabras para un concepto que circula como moneda corriente. Todos se refieren a algo así como la opinión pública debe estar interesada, la opinión pública debe saber. Queremos comunicarle a la opinión pública que puede estar tranquila, tenemos un nuevo ministro. ¿Sí? ¿Qué diablo es eso de la opinión pública? Ya. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ponernos a investigar sobre las publicaciones
Esto tiene 3 siglos. El invento de la opinión pública es un invento propio al movimiento ilustrado, a la ilustración. Es decir, tiene más que nuestro propio Estado nacional, el que llamamos Chile. Ya en mediados del siglo XVIII, las discusiones acerca de el carácter, podríamos decir que esto es algo que es persistente, ¿no? El carácter comunicativo, como decía la profesora Sáez recién, el carácter comunicativo, es decir, el carácter deliberativo, podríamos decir, ¿no? Es fundante de la soberanía moderna. La idea de la autonomía está constituida en este estatuto comunicativo, ¿no? Por eso la cuestión de la opinión. Sin embargo, lo que nosotros entendemos habitualmente es que se trata de algo así como una comunidad, ¿no? Cuando se nos habla, se dice la opinión pública, uno entiende que es algo así como seremos todos, ¿no? Como si fuera una manera de decir de nuevo chilenos, ¿no? Para el caso de esta... Ya. Es como si, fíjense los sinónimos, ¿no? Los programas de gobierno y las alianzas y las coaliciones le ponen sinónimo al concepto de opinión pública. Por ejemplo, la gente. O, por ejemplo, tenemos que entender como sociedad, comillas, como sociedad. Si uno pregunta, ¿quién es? Entonces la respuesta es somos todos. Bueno, pues si somos todos, entonces también se acerca mucho a que no es nadie. Ya. Nosotros hemos llegado a determinar que o sea, por una parte, no quiere que yo lea esto porque dice que es muy fome que yo lea. Sí lo voy a leer, o sea, no sé si lo voy a leer. Pero sí me puedo explicar. La cuestión entonces es que tenemos un problema en relación a que la denominación opinión pública dice mucho, pero al mismo tiempo, como sabemos con todos esos nombres, exactamente, esconde mucho también. No se sabe de qué estamos hablando. Lo que nosotros hemos hecho en el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Chile es, a través del estudio de la gente que, como les decía, por 3 siglos ha venido publicando, ha venido investigando, particularmente desde el ámbito de las ciencias sociales y especialmente de la sociología y de la psicología social, porque la opinión pública se ha venido identificando con unas operaciones bien precisas, digamos, ¿no? En particular, a mí me tocó estar la semana pasada justamente en el Congreso Mundial de la Asociación de Estudios de Investigación Social de Opinión Pública. Y hay gente que especialmente se dedica al estudio mediante encuestas, mediante Claro, pero particularmente el estudio de encuestas. Es decir, hay una asociación mundial y yo ahí me di cuenta, escuchando a la gente que hacía sus presentaciones, que es toda gente que está vinculada a los estudios de opinión pública que son estudios mediante encuestas. Entonces, las discusiones son especialmente técnicas respecto de, por ejemplo, la validez de las mediciones. Por ejemplo, acerca de si las encuestas telefónicas cuentan o no con los estándares metodológicos mínimos. Ese es el tipo de discusión que se hace. ¿Se dan cuenta ustedes que pasamos de una preocupación política, que qué diablo es la opinión pública, a una preocupación que pareciera que no es política, que es técnica? ¿Sí? Vale. Entonces lo que nosotros... Esa es una línea. La otra línea es la otra línea de investigación, digamos. Esa es una fuerte, es una importante, digamos, ¿no? La otra es si es posible pensar en una... Este es un tema del siglo XVIII, este es un tema, por ejemplo, de Rousseau, ¿no? De Jean-Jacques Rousseau, de don Juan Jacobo Rousseau. Y este es el punto, miren. Si acaso estudiando opiniones individuales, que es un problema derivado de lo que les decía recién respecto a la encuesta, si estudiando opiniones individuales es posible constituir una opinión colectiva, es decir, una opinión común. Si eso es posible o no.
Porque Rousseau lo que decía es que la voluntad general, que es como lo más parecido a lo que entendemos por opinión pública, Rousseau le llamó así a la soberanía moderna, voluntad general, no era la suma de voluntades individuales. Eso en el libro El contrato social de Juan Jacobo Rousseau insiste en 3 puntos, digamos. Uno es, la voluntad general no es la suma de voluntades individuales. ¿Sí? El otro es, la voluntad general no es una mayoría empírica. O sea, no se trata de sumar voluntades individuales y ver cuál es la mayoría. En términos numéricos, ¿no? Por eso decimos empírica. ¿Sí? Y en tercer lugar, que la voluntad general es indelegable. La voluntad general no se puede delegar. Es interesante esas 3 insistencias que hace Rousseau en el contrato social, especialmente para el tema que los convoca a ustedes y en los que ustedes están comprometidos. Porque efectivamente cuando se habla de soberanía, entonces se está hablando de algo que no es necesariamente la suma de opiniones individuales, decimos. ¿Sí? Es más bien un principio, es un requisito, el de la voluntad general, en Rousseau. Y alimenta justamente la comprensión política y no técnica de mediciones. No técnica respecto de, si se trata de, las opiniones se van a entender como actitudes, se van a entender como disposición a la acción, etc. Entonces es una discusión desde las ciencias sociales respecto de cómo comprender la opinión pública y por lo tanto cómo dotar de realidad a eso, porque cuando se mide, cuando nos dicen, el ministro de Energía, lo invitan a la tele, ¿cierto? Y entonces le dicen, ¿hasta cuándo es la cuestión del horario de verano? Pues miren, los niños están levantándose a oscuro y están hasta la mitad de la mañana a oscuro en el colegio. Arregle esta cuestión de verdad. El pueblo de Chile, le dicen los comentaristas de la tele, los periodistas, le dicen, la gente, todas esas son sinónimos de opinión pública, la gente ya está hasta la coronilla con esta cuestión de... Entonces el ministro saca sus papeles y dice, la última encuesta anual indica que la gente está de acuerdo con el horario, ¿no? Uno dice, lo que parece que quedara pendiente es que uno le preguntara al ministro, oiga, ¿qué es lo que pasa habitualmente en el medio universitario? ¿Me entienden? Que dicen, muéstreme por favor las condiciones de aplicabilidad de esa encuesta. O sea, para que sepamos si es realmente científica, como si eso permitiera resolver el problema político, que no lo va a resolver jamás ninguna medición científica, por más científica que sea. ¿Me entienden? Ese es el punto. Bien, dicho esto, nosotros nos pusimos a diseñar un modo de observar, porque como nos llamamos Observatorio de Opinión Pública. Entonces la primera tentación era, oiga, ustedes sí que hagan mediciones y investigaciones realmente científicas. ¿Ah? Porque como somos de la Universidad de Chile, como somos una universidad que estamos tenemos una responsabilidad nacional, somos la universidad pública, ya se sabe, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? Por más que ayer justamente estábamos en la Facultad de Ciencias Sociales donde trabajo yo, nosotros somos vecinos con Kiara. Ella trabaja en el Instituto de Comunicación e Imagen, donde reside la antigua Escuela de Periodismo, pero hay muchas cosas más que Escuela de Periodismo. Y al ladito está la Facultad de Ciencias Sociales. Y ayer estábamos en una constituyente, pero universitaria. Sí, es cierto. Lo que estamos haciendo es discutiendo el nuevo estatuto de la Universidad de Chile. Ese estatuto es como la Constitución, es lo mismo que la Constitución de un país, el estatuto de la Universidad de Chile. Y ustedes saben que si esa universidad se fundó en 1842, ha tenido 2 procesos fundamentales. Uno, por supuesto, al comienzo del siglo XIX y finales del siglo XIX, esa universidad era con el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación es de 1900 y tanto, el profesor Gref puede saber la fecha exacta. Ustedes saben, los profesores de historia saben, siempre tienen la fecha exacta. Yo no, así al voleo les diría que el Ministerio de Educación es en 1900. Claro. Y
en 1900, y la Universidad de Chile en 1842, las funciones de formación de profesores, de formación de escuelas, de la construcción de, bueno, miren ustedes dónde estamos, ¿no? La casa del maestro, del normal, digamos, de la formación normalista, todo eso lo dirige la Universidad de Chile. Entonces su estatuto tenía consecuencias que iban mucho más allá de una casa de estudio, digamos, ¿no? Bueno, ayer estaban justamente discutiendo en la Facultad de Ciencias Sociales algunos de los ítems que están propuestos para la reforma de estos estatutos. Les decía entonces que desde la Universidad de Chile, si nosotros vamos a hacer un observatorio de opinión pública, lo primero que nos propusimos es, no podemos hacer lo que hace cualquier organismo que mide opinión pública. Nosotros deberíamos hacer algo que contribuya y no ponernos en la competencia de la medición de opinión pública. Sobre todo, no deberíamos, como se decía antes, comulgar con rueda de carrera. O sea, no deberíamos comprarnos la figura de opinión pública sin someterla a crítica, digamos, sin someterla a una crítica que sea productiva para conocer, para estudiar, para investigar lo que se llame opinión pública. Y entonces, lo que nos propusimos hacer era justamente no otros estudios, no estudios alternativos, porque era una tentación. Había profesores de la facultad que nos decían, bueno, entonces nosotros hagamos las verdaderas encuestas, lo que los chilenos quieren saber y las encuestas no preguntan. Entonces lo que uno decía es, ¿y cómo sabríamos eso? ¿Cómo sabríamos lo que los chilenos realmente quieren y las encuestas no lo preguntan? ¿Cómo sabríamos eso? Ya. Entonces lo que hicimos fue algo más sencillo, más humilde y más modesto, y que justamente es lo que estamos ahora embarcados en el diseño de esta investigación que estamos empezando a emplazar, digamos, desde la Universidad de Chile. Y que, bueno, le tenemos con Kiara y con los colegas que trabajamos allí harta fe, digamos. O sea, creemos que la cosa en algún momento vamos a poder configurarla. Se trata de, voy a decir dos cositas más muy breves y no sé, damos la palabra, etc. Se trata de ver cómo se construye eso que se denomina habitualmente opinión pública, ¿sí? Entonces, lo que hemos definido es algo así como dos flujos, dos corrientes, podríamos decir, ¿no? Dos fuentes, si lo imagináramos así como unos chorros, ¿no? De energía, bueno, o de agua, por ejemplo, ¿sí? Dos chorros, dos fuentes, dos flujos. Uno que, y este no es ningún invento ni ningún descubrimiento, es bastante de sentido común, que llamaríamos las élites. Las élites construyen opinión pública, dicen lo que la opinión pública le interesa, ¿sí? Configuran la realidad de la opinión pública. Quienes no participamos de la élite, o como decía el profesor Grea hace un ratito, de las castas políticas y tal, y empresariales, que son más o menos lo mismo, ¿no? Todos, más o menos cercanos, digamos. Van a los mismos colegios, etc. Veranean en los mismos lugares, se casan entre ellos, etc. Por eso no está mal la denominación en términos sociológicos de castas, ¿no? Es más o menos adecuada, digamos. Porque ni siquiera no se trata exactamente en términos teóricos, conceptuales, de clase. Eso hay que ponerle el ojo también, porque cuando nos dicen que la clase política, uno diría, ¿de qué están hablando? No, una clase social, digamos, en el sentido teórico, en el sentido riguroso del término clase social, ¿no? Que está vinculado a la propiedad de los medios de producción, etc. Es decir, a los procesos productivos. No, esto no creo que le acomoda mucho más esto de la casta. Y en ese sentido nosotros le llamamos, por las tradiciones de las ciencias sociales, especialmente de la teoría política, de las ciencias políticas y de la sociología, élite. Ya. Entonces tenemos un chorro ahí. Pero hay otro que llamamos contrapúblicos. No le pusimos nosotros ese nombre. Funciona en la literatura que estudia opinión pública. Contrapúblicos. Esto es algo así como, también se denomina públicos subalternos, ¿sí? Hay que tener ojo cuando le llaman a eso audiencias, ¿sí? Tener ojo porque las audiencias están producidas por los medios, pero
por los medios de comunicación, llamamos, ¿sí? Que desde el principio del siglo XX los teóricos estadounidenses le llamaron a eso mass media, en inglés medios de masa, ¿no? En castellano medios de masa, mass media. Y de ahí para adelante se le llamaron medios. En castellano nosotros decimos así, los medios de comunicación, decimos, ¿no? Rápidamente, los medios de comunicación. Una importante actividad continental, América Latina, que se realizó hace 5 o 6 años atrás, de radios comunitarias, tenía como consigna: no queremos más medios, queremos enteros. Es buena la consigna porque justamente resume una discusión acerca de si los medios son efectivamente algo así como un instrumento de comunicación. Porque eso es lo que nos sugiere la palabra medios, ¿no? Bueno, los radialistas comunitarios latinoamericanos pusieron el dedo en la llaga cuando dijeron eso, ¿no? No queremos más medios, queremos enteros. O sea, queremos comunicarnos efectivamente, esa sería como la traducción al asunto. Queremos comunicación y no queremos propaganda, por eso. Queremos comunicación, queremos entendernos, queremos deliberar y no queremos imposición de eslogans, ¿no? Que es lo que hacen los medios. Entonces, tenemos contrapúblicos como un flujo, es decir, por cierto, las radios comunitarias, pero hay un conjunto de otras operaciones que podríamos... ¿Por qué se le denomina contrapúblico? Justamente, y esto es muy interesante porque justamente se trata de pensar una acción comunicativa que no es mediática. Cuando ya sabemos que lo que llamaríamos mediatización atraviesa casi todos los planos de la vida cotidiana, ¿no? Decimos que si algo no aparece en la tele o no aparece en los medios, no existe. Si algo no aparece en los medios, no existe. Bueno, nosotros empezamos, que es lo último que voy a decir a continuación, cuando le explique primero el mono. Nosotros jugamos con esto, le llamamos las 5 esferas del dragón, jugando con los monos animados. Somos toda gente muy seria, pero no por eso nos vamos a echar la talla. Entonces son las 5 esferas del dragón, quiere decir, tenemos 2 flujos, ¿no? Las élites, los que llamamos contrapúblico. Contrapúblico en el sentido que comunican a pesar de no estar en los medios. Esa es el otro flujo. Y tenemos 3 dimensiones donde operan estos 2 flujos. 3. Uno son los medios tradicionales, principalmente la prensa escrita y la televisión, ¿no? Llamémoslo así: prensa, televisión, radio. Ese sistema, que es lo que técnicamente se le denomina el sistema de medios, y es el tradicional, ¿ya? Funciona, esa es una dimensión en la que funciona tanto la élite como los contrapúblicos, porque cuando ocurre por ejemplo, una manifestación importante sobre los derechos de agua, por ejemplo, y resulta que los conflictos hídricos en el país son antiguos, las comunidades están movilizadas, ya hay procesos judiciales, pero uno cuando lee los medios, cuando ve la tele, cuando mira la prensa, cuando escucha la radio, solo aparecen a veces, digamos. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hace que aparezcan a veces? ¿Se entiende? Los contrapúblicos no trabajan en el plano de los medios, como si lo hace la élite, ¿no? Como si lo hace la élite. Ustedes, y estoy hablando de la élite en términos genéricos, un viejo amigo mío del movimiento anarquista, que es mucho mayor que yo, antiguo amigo mío, siempre leía el Mercurio, siempre me decía que había que leer el Mercurio los domingos. Bueno, cosas que más o menos yo sigo, ¿no? ¿Por qué hay que leer el Mercurio?, le pregunta. Si es la voz de la derecha. ¿Por qué? Y usted que es anarquista, amigo mío, ¿cómo? Sí, porque me dice, porque si uno se entera de lo que era, de la clase dirigente, digamos, ¿no? De la idea de la élite, lo que está marcando la élite. ¿Qué quieren que uno piense? Exactamente. Pero eso no es toda la opinión pública, esa es nuestra convicción, digamos. De manera que están ocurriendo procesos comunicativos, deliberativos, de constitución de vínculo y de voluntad general, acuérdense lo que dijimos al principio de don Juan Jacobo. Está pasando eso en lugares en los que no son los medios, no es el sistema de medios. Bien. ¿Y dónde está pasando?
Entonces, entre el segundo, fíjense, dos fuentes, ¿no es cierto? Dos, podríamos decir, fuentes de agencia, de acción. Elite contra público. Tres planos. Uno, el sistema de medios. Dos, la industria de la encuesta de opinión. Es súper importante. Esto nosotros ni sabíamos, incluso nosotros que nos dedicamos a estos temas antes de que montáramos el observatorio en la Universidad de Chile. Sí, claro, yo soy sociólogo, clase en la Escuela de Sociología hace 20 años y sí sé lo que son. Pero cuando empezamos a estudiar el sistema, la industria de la encuesta en Chile, es impresionante. Es impresionante la cantidad no solo de gente que trabaja allí, la cantidad de estudios que se hacen y no todos se conocen, porque se encargan por grupos de interés. Las encuestas se encargan por grupos de interés. La cantidad de empresas que hacen encuestas de opinión. La cantidad de plata que mueve el negocio de la encuesta de opinión. Bien. Pero la cosa más o menos funciona así. Me falta un plan. Dije, sistema de medios. Industria de la encuesta de opinión. Y el otro es lo que se ha llamado últimamente, así también como ustedes saben, muy fácilmente, sin someterle a ningún comentario. Redes sociales. Como si lo social no fuera desde siempre una red. Eso es lo social. Lo social efectivamente funciona tan bien. Eso que le llama a la gente de boca en boca. Es como por ejemplo funcionan los coches públicos, ¿no? Mucho de eso. Tampoco sé por qué dicen de boca en boca, si fuera de boca en boca sería como los besos. Debería ser de boca en oreja, ¿no? De boca en oreja, boca, oreja, boca, oreja. Si no, de boca en boca. Claro, no así sería de nariz en nariz. Así que tenemos las llamadas redes sociales. Ustedes ya saben eso, de todos los Twitter, el Facebook y tal. ¿Qué más? Claro. El WhatsApp y tal. Porque, como pasa en todos lados, el entusiasmo llevó a muchos investigadores sociales a pensar cosas como la primavera árabe se debe a las redes sociales. El movimiento de los indignados solo ha sido posible por las redes sociales. Si uno dice, con un poquitito de, o sea, un estudiante de primer año en ciencias sociales le decimos nosotros esto, ¿no? Ellos ya lo saben. ¿No? Si lo social no fuera una red, las máquinas no permitirían que pasara eso, ¿no? Así que las llamadas redes sociales están antes que... Uno debe decir la palabra en la primera red social, a propósito de la boca en oreja, ¿no? La palabra, el primer instrumento tecnológico, la palabra. Así que tenemos dos fuentes de acción, de agencia, de opinión pública, ¿no? Las élites, los llamados contrapúblicos, tienen una diferencia notable, ¿eh? Pero por ahora pongámonos siempre en equivalente. Y luego tenemos tres planos, ¿no? Los medios, el sistema de medios, la industria de la encuesta y las llamadas redes sociales. Entonces, luego nosotros nos dimos cuenta que hay un encadenamiento evidente y que está estudiado, está investigado, que funciona así. Las élites encargan encuestas, según esos resultados, escriben editoriales, estoy haciendo una caricatura, es más complicada la cosa, pero para hacerla así. Según esos resultados de la encuesta, hacen editoriales. Los medios venden esas noticias, se constituyen en noticias, pero al mismo tiempo esas noticias requieren ser también evaluadas respecto de qué impacto tienen esas noticias en la población. Por lo tanto, se vuelven a encargar encuestas por parte de los propios medios. Y así las élites sondean acerca de cómo tienen que referirse y qué tienen que publicar en los medios. ¿Se entiende? Ahí hay un encadenamiento que sería así: elite, medio, encuesta. ¿Sí? Por eso que no es casual que últimamente se publicite justamente la relación entre industria de encuesta y medio. Por ejemplo, Radio Cooperativa, Imaginación, Universidad Central. Pues una universidad le da el soporte técnico, científico del estudio, de la investigación, se vende cooperativa, claro, y entonces en cooperativa se llaman a los líderes de opinión, como si ustedes mismos no fueran líderes de opinión, como si la opinión no fuera un lugar de disputa para liderar, ¿me entienden? Sino que es algo así como que te ponen una chapita, soy líder de opinión. Y ese habla de los resultados de la encuesta. ¿Dónde habla? En los medios. Los medios que encargaron la encuesta.
Ya. Es ahí el encadenamiento. Hay un encadenamiento que nosotros podemos seguir y que estamos estudiando. Es decir, cómo se ha... Nos pusimos el siguiente, para poder estudiar esto, porque por el otro, no es que sea por el otro lado, porque justamente esa es nuestra convicción, digamos, de que hay cruces, exactamente. Entre cruces. Claro. No, es que estaba en el entre cruce. Porque si el cruce no fuera entre, ¿qué sería? O sea, la palabra cruce ya tiene el entre. Paralelo. Claro. No, pues, ese no era el cruce. Dijimos lo siguiente, porque por supuesto nosotros tenemos en el equipo del observatorio un colega que trabaja en empresas de encuestas de opinión. ¿Sí? Si no es pecado, ¿sí? No son malos, digamos. Parte de la vida, digamos. Entonces este colega que trabaja, que es parte de una empresa que hace estudios de opinión, conoce, por eso que nos interesa tanto, porque conoce cómo se mueve en detalle las operaciones de producción de opinión pública mediante encuestas. Entonces él nos dice, en la elección, la última elección que hubo, él nos dice, ¿saben qué? Varios candidatos nos han pedido que pongamos en la encuesta el tema del agua. Y entonces nosotros preguntamos, él se dedica a aplicar esto. Entonces le preguntamos por qué. Y un político le dijo, porque otro candidato está preguntando eso. Está preguntando por los conflictos del agua. Y porque va a ser un problema, en algún momento se va a convertir en un problema y necesitamos medirlo. Entonces nosotros nos llamó la atención porque efectivamente en los medios no aparecía nada respecto de conflictos hídricos. ¿Y por qué un político quería saber sobre los conflictos del agua? Porque otro político lo dijo, y ese otro político, ¿a quién le dijo? No, otro político le dijo. ¿Sabéis que si es como boca a boca, ¿no? Es como los contrapúblicos? O sea, las élites también generan podríamos decir, en las élites también se mueve ese flujo, podríamos decir, ¿no? Ese flujo del que estábamos conversando antes. Entonces, nosotros dijimos, tomemos un tema, y en eso, justo antes de que consideráramos el tema de la Constitución, estudiamos el tema de la prensa y en la encuesta de la marihuana. Porque nosotros sabíamos que ya hacía 10 años que había un movimiento social importante que reivindicaba el autocultivo, la despenalización de la cannabis sativa, que habían revistas especializadas, que habían ferias, que habían marchas, pero los medios no lo pescaban, digo. Los políticos no encargaban preguntas en las encuestas sobre marihuana. Y de un día a otro, esta es una metáfora, porque no es de un día para otro, fueron como 2 meses y medio, más o menos. Pues nosotros lo seguimos en la prensa. ¿Cómo fue que se convirtió, a propósito del caso Lagos, que no es el Capitán América, sino... Claro, el hermano del... Sergio Lagos. Exactamente. Que cae preso. Justo después de eso, el psicólogo Milton Flores. Sí. Claro. ¿Qué nombre, eh? Flores. Si no te dedicas a reivindicar el derecho al autocultivo y te llamáis Flores, no sé, ¿a qué no te vas a dedicar? El proceso duró eso, así como 6 semanas, en que esto es importante, esto es importante en nuestra exposición, digamos, un tema que no era tema, se convierte en tema. Se dice seriamente así, un asunto de interés particular, porque era de interés de algunos ciudadanos, como por ejemplo para nosotros es de interés la Asamblea Constituyente. Y como se decía al principio de la reunión de hoy, ¿cómo lo hacemos para que esto se constituya un tema país? Bueno, eso es justamente lo que nosotros estábamos investigando. ¿Cómo un tema de interés particular se convierte en un tema de interés general? La respuesta sencilla, simple y populista es los medios. Los medios. ¿Se aparecen los medios? Sí, pero ¿cómo es que los medios, por ejemplo, el Mercurio,
tuvo que comenzar a llamar a psiquiatras especializados como Otto Ders para que escribiera cada 15 días una columna de opinión durante 6 semanas. De 6 semanas escribió 4 columnas de opinión. Él solo y él con su hija. Sobre los daños de la marihuana. Durante esas 6 semanas tuvimos opiniones de juristas, opiniones de miembros de Naciones Unidas que estudian el asunto respecto de las desventajas. El Mercurio publicaba eso. Y al mismo tiempo teníamos por los Twitter el seguimiento, porque hay todo un software especializado, por eso estamos recién conociendo, pero tenemos una colega que trabaja más eso y que ahora les va a contar también un poco más sobre eso. Bueno, de cómo, por decirlo rápido, ¿no es cierto?, se encendió el tema. Que era dos, ¿no? Se prendió. Justamente nosotros ahí, cuando vimos esto del caso, tema cannabis, de despenalización y tal, dijimos, bueno, justo ahí, eso pasó en el 2013, finales del 2013 y 2013, y dijimos, bueno, se está hablando de reforma educacional, de reforma tributaria, que fue lo primero que entró el gobierno, y nadie ha dicho nada todavía de nueva constitución, aunque es una de las 5 cuestiones, puntos claves del programa de la nueva mayoría. Nadie ha dicho nada, no se habla de esto en términos públicos, pero se va a tener que hablar porque se comprometieron en el programa. Luego dijimos nosotros, pongamos este caso, el caso de la Asamblea Constituyente, que nosotros le llamamos caso nueva constitución, porque como no sabemos, que eso es súper interesante, ¿no?, también para nosotros, de escuchar y de estudiar, porque claro, se habla, como decía el profesor Reyes en la mañana, de proceso constituyente. No es casual, porque se habla de proceso. O de reforma constitucional. De reforma. O porque se habla de reforma constitucional. Ya, nosotros dijimos, ok, hagamos el seguimiento en estos 3 planos. El plano que llamábamos medios, encuestas, redes digitales, redes sociales digitales. ¿Sí? Y veamos cómo funciona, qué pasa, porque en algún momento va a tener que constituirse en un tema de interés general. No hay que ser científico para entenderlo. Si lo comprometió en el programa, cuando nosotros nos metimos en esto, no estaba como tema. ¿Saben lo que nosotros encontramos al principio? Bueno, entonces se entiende, tomamos el caso nueva constitución como un caso experimental, por decirlo así, como un caso para poner a prueba nuestro modelo de observar cómo se hace opinión pública, cómo se produce opinión pública. En particular, este fenómeno, como un tema de interés particular, se convierte en un tema de interés general. La respuesta no es univoca, no es porque los medios lo tratan, entonces se convierten, entonces prende el tema. No, porque hay un conjunto de operaciones que median ese tránsito de un tema que es de interés particular a un tema que se convierta de interés general, donde las élites no pueden no opinar, donde los políticos no pueden no encargar un estudio de opinión, una encuesta, donde los Twitter no dejan de enviar mensajes relativos a ese tema. Bien. ¿Saben lo que nos encontramos al principio? ¿Qué fecha? Estamos hablando de marzo del 2014, marzo, abril, empezamos con el seguimiento de prensa y después del Twitter, fundamentalmente, de cuáles eran los principales centros de... Aparecieron cosas súper importantes, dos nomás les voy a decir como ejemplo. Una, las élites empezaron a tomar una actitud defensiva y decían, me refiero fundamentalmente a los medios, pero a los llamados líderes de opinión. Decían, una asamblea constituyente, un proceso constituyente. O sea, primero, la sola palabra asamblea constituyente era demonizada en los medios. Y la presidenta no se pronunciaba, pero en los medios sí aparecía como patota. ¿Cómo será una patota? Cuando se hablaba de asamblea constituyente se hablaba de patotas. Ese era un término. Y otros que son similares, es decir, caos, desorganización. Exactamente. Venezuela. Pero ¿saben lo más interesante? Que el argumento que más prendió era
una asamblea constituyente solamente se haría necesaria, si es que llegara, pero eso se hace necesario cuando hay crisis institucional. Marzo, abril del 2014. Solo si hay, y en Chile las instituciones funcionan, pues. Resulta que cuando queda la cagada, y sabemos entonces de Penta, partimos por ahí, ¿no? Y Penta, Cabal, y empieza a aparecer esto, uno dice, bueno, entonces ahora que hay crisis institucional, ¿qué decimos de la Asamblea Constituyente? Porque el argumento era, si no hay crisis institucional, no hay para qué la Asamblea Constituyente. Bueno, ahora resulta que hay crisis institucional. Lo dicen todos los medios lo dicen. Sin embargo, nadie dice nada sobre la Asamblea Constituyente, que era el argumento de él. Ni tampoco los contrapúblicos aparecen diciendo algo sobre este argumento. ¿Sí? En lo del Twitter, en ese mismo periodo. Resulta que lo que hace el software de la maquinita, lo que hace es seguir la emisión de mensajes mediante Twitter, lo que llaman los tweets, y luego la respuesta o los seguidores, ¿no? Que serían los retuiteos. La máquina lo que hace es medir y hace unos esquemas muy bonitos, unos mapas, así como que va aumentando la intensidad del color de acuerdo a la densidad, la cantidad de ir y venir de mensajes, de intercambio. Bueno, donde les insisto en esto, nosotros, a pesar de que vamos allá en la tarea para la casa que nos toma el compañero, nosotros no estamos, bueno, claro, personalmente a nosotros sí nos interesa, por eso estamos aquí el sábado en la mañana, sí nos interesa la Asamblea Constituyente, y todo lo que eso significa, sí, pero el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Chile no está dedicado a la Asamblea Constituyente, lo tomamos como un caso. Lo que pasa es que a nosotros ese caso no nos interesa, pero lo que nos interesa de fondo, lo que estamos estudiando es cómo se construye eso que se llama opinión pública. Eso es lo que estamos investigando. ¿Sí? Y nos interesa justamente entonces porque eso también es lo que está en juego y lo que podríamos aportar desde las ciencias sociales para que un asunto tan clave como este, el de la Asamblea Constituyente, logre convertirse en un tema nacional, como les gusta decir a las élites, en un tema país. Que es otra cuestión que hay que tener mucho ojo como hablan, ¿no? Porque eso de un tema país es como... Exactamente. Entonces, ¿saben lo que vimos en los Twitter? Que lo que aparecían eran principalmente líderes de opinión, los que aparecían con mayor densidad de intercambio de tweets. Meo, la llevaba en los mapas de tuiteo. AC, marca C, era la otra que lo llevaba. ¿Sí? Después de esas 6 semanas, adivinen qué apareció en los mapas de Twitter. El Mercurio. El Mercurio tuiteando. El Mercurio empezó a meterse en las redes estas de Twitter y el retweet. Sobre asamblea. Sobre nueva constitución. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros dijimos, bueno, o sea, lo que les quiero decir es, yo no les podría decir a ustedes, miren, la clave para que un tema como el que nos interesa a los que estamos en esta sala hoy día se convierta en un tema país, hay que hacer 3 cosas. No tenemos esa papita. Entonces, no tenemos esa papita. Estudiar. Lo que sí sabemos es que las pistas que yo les he compartido acá, esas pistas nos permiten estar haciendo el seguimiento de este tópico. Tuvimos un seminario en diciembre del 2014 con... no fue nadie del foro, Sergio, pero sí fueron gente porque hicimos un seminario en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con gente que estaba ocupada en promover la nueva constitución. Hay unos que están por la Asamblea Constituyente, otros que están por otros procesos, hay otros que ahora agarraron ustedes saben todo eso mejor que nosotros, el plebiscito. Ustedes saben también lo que armó que yo le llamaba recién Capitán América, ¿no? El expresidente armó su famosa plataforma
¿Se dan cuenta cómo eso quiere decir que cuando empieza a pasar eso, que es lo que nosotros vimos con el agua, con el tema del agua y con el tema de la marihuana, cuando empieza a pasar eso es porque se viene el asunto. Por eso nosotros quisimos colaborar con esta escuela, porque sabemos que la cosa se viene, digamos, y hay que estar atentos a ver el modo en que nos vamos a posicionar, quienes están interesados en ponerse, se van a posicionar en el encuadre que se está dibujando, ya se está dibujando, ¿no? Eso no. Antes de la pausa, sí, yo quería hablar de dos ideas que salieron precisamente de este taller que hicimos en diciembre pasado, que era la idea de la construcción de la conversación cotidiana sobre la Asamblea Constituyente, ¿ya? Un poco en la línea de los dos últimos comentarios, ¿ya? Por supuesto que nosotros somos muy conscientes, tenemos una perspectiva crítica sobre cuál es el rol que tienen las nuevas tecnologías en esta discusión, ¿ya? Nosotros vemos que tienen potencialidades, pero también vemos que, sobre todo en el contexto chileno, reproducen la lógica de élites dominantes y finalmente quienes emiten opiniones más divergentes siguen siendo subalternos en estas discusiones, en esta, digamos, en la esfera digital, si podemos decir, o en la opinión pública digital, ¿ya? Eso es así. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, quiénes son los chilenos que tienen más seguidores en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que es el espacio de la opinión, ¿no? Bueno, van a fijarse que son básicamente los mismos periodistas de los grandes canales de televisión, ¿ya? O los grandes periodistas, o los periodistas de los radios más importantes, o de las radios más conocidas, ¿ya? Entonces, eso ya nos dice en qué medida en este nuevo espacio que de algún modo nos permite entrar a otro nivel de discusión, se sigue reproduciendo una lógica desigual, ¿sí? Y somos conscientes de eso. Sin embargo, también vemos que, siendo esto así, podemos intervenir de algún modo en este espacio para llegar a, o digamos, tenemos algunas estrategias para en este espacio poder tener mayor incidencia. Es posible todavía tener mayor incidencia en este espacio, y este espacio es efectivamente hoy día mucho más abierto que el que puede ser, por ejemplo, los medios convencionales para tratar cualquiera de estos temas, ¿sí? Porque los medios convencionales básicamente lo que vemos como la estrategia dominante es esta articulación entre élites, encuestas, estudios de opinión y medios, digamos los medios como actores políticos, ¿ya? Que esa es un poco la idea que hemos traído aquí, es decir, los medios no son medios solamente, ¿ya? Sino que también son actores ellos mismos, al posicionar, al editorializar los temas, al darles enfoque, al darles quién habla sobre este tema, ¿ya? O sea, el mismo tema de los movimientos sociales. ¿Cómo entran los movimientos sociales a los grandes medios? Vía criminalización. No hay otra manera de entrar, ¿sí? Entonces, digamos que en ese contexto este espacio es un espacio importante. Sin embargo, nosotros sí pensamos que hay un nivel de la comunicación, y por eso yo empecé hablando de la comunicación, y Pablo también de algún modo tocaba el tema. La conversación cara a cara sigue siendo elemental, sigue siendo importante, sigue siendo necesaria, ¿ya? Y en esta idea de cómo nosotros podemos operar como subalternos, obviamente los medios son una manera, pero no es la única. Y en eso, por ejemplo, el tema, me parecía súper interesante esto de llevar no solo chapitas, sino que llevar ropa con mensaje, porque eso nos dice en el fondo cómo nuestros cuerpos también son vehículos de comunicación. O sea, una cosa que es como olvidarnos de que si vamos a salir en la tele o si vamos a hacer una nota de prensa o etcétera, ¿ya? O sea, está la marcha, pero también está el propio cuerpo como vehículo, ¿no? Entonces me parecía interesante eso. Y lo otro que quería contarles era a propósito de esto que usted decía de, por ejemplo, la gente que no está votando,
o la gente que sigue marchando, o digamos el malestar finalmente que tenemos nosotros como sociedad, ¿ya? Estoy hablando un poco generalizando, pero el tema del malestar, ¿ya? Efectivamente nosotros tenemos un malestar, ¿ya? Que tiene distintas dimensiones, que tiene que ver con un maltrato institucional generalizado, ¿sí? Es decir, nos maltratan vía salud, nos maltratan vía educación, nos maltratan vía seguridad social. Es un maltrato total, ¿sí? Eso después deriva en distintas formas de adicciones, distintas formas de problemas de salud mental. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Y el tema es cómo con eso construimos algo preparando el momento que va a venir y que va a ser un momento de detonación, ¿ya? De detonación social. O sea, cómo, quienes estamos pensando en una asamblea constituyente podemos ir preparando, generando podemos decir, unos recursos para cuando llegue ese momento, ¿ya? Porque finalmente, si no tenemos hoy día crisis, digamos, una crisis asumida, es porque los medios están conteniéndola, ¿sí? Eso es efectivo, porque si estuviéramos en otro contexto, o sea, todo lo que está pasando es claramente un problema de crisis grande, ¿sí? Entonces, crisis y malestar, digamos que son un elemento bastante explosivo, ¿ya? Sin embargo, es importante, y en ese sentido a mí me parece que esta escuela como proceso, como proyecto, es una práctica, digamos, prefigurativa en ese momento de la detonación. Es decir, este es un espacio que está preparando una base, ¿ya? Precisamente para ese momento en el cual esto empiece a emerger. Entonces es importante eso, que lo que hace falta para que este tema se convierta en un tema de interés público es un detonador. Pero lo importante es, cuando se producen esas detonaciones, es que haya una base de experiencia, de conocimiento compartido, de comunidad trabajando, ¿ya? Entonces esa es como la manera en que nosotros vemos, por una parte, como la realidad extra, digamos, mediática o extra, digamos, discusión pública propiamente tal, respecto de una experiencia más amplia de acción, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros vemos que este tipo de acciones o este tipo de experiencia o este tipo de procesos